Melchor, Gaspar y Baltasar. Nombres que, bueno, a todos nos suenan a magia, a regalos, a una de las noches más especiales del año, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde viene esta historia tan querida? Pues venga, vamos a hacer un viaje para descubrir los orígenes de esta tradición que tiene ya miles de años. A ver, la imagen que tenemos hoy en día de los Reyes Magos es como un tapiz increíble, ¿no? Uno que se ha ido tejiendo con hilos de textos sagrados, de leyendas, de obras de arte maravillosas, durante 2000 milenios. Es que cada época le ha ido añadiendo su propio toque, su color, su detalle, y así se ha creado la leyenda que todos conocemos y que tanto nos gusta. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale realmente esta historia tan fascinante de los Reyes Magos? Para entender de verdad la magia de esta noche, no nos queda otra que viajar en el tiempo, irnos a las primerísimas fuentes y descubrir cómo nació y, sobre todo, cómo fue creciendo esta historia increíble. ¿Nos ponemos a investigar? Vale, para este análisis nos vamos a centrar en 5 puntos clave. Primero, el relato original, el punto de partida de todo. Luego investigaremos si eran reyes, magos o sabios. Después vamos a descifrar qué significaban sus regalos. Seguiremos el alucinante viaje de sus reliquias, que ya os digo que es de película. Y para terminar, veremos cómo celebramos hoy esta tradición. Venga, pues empezamos por el principio. Como en cualquier gran historia, para entenderla bien, hay que irse al origen. Y en este caso, el origen es un único texto. Sí, solo uno. La única fuente original que nos habla de estos misteriosos viajeros de Oriente. Y aquí lo tenemos. Es del Evangelio de San Mateo. Es un trocito muy corto, pero esta es la semilla de la que ha crecido absolutamente toda la leyenda. Describe a unos magos que siguen una estrella para encontrar a un nuevo rey. Toda la magia, toda, empieza con estas pocas líneas. Y ahora viene lo más curioso de todo. Lo que es realmente interesante de este texto es, bueno, todo lo que no dice. No nos dice cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni si eran jóvenes o viejos, y ojo, ni siquiera dice que fueran reyes. El relato original en realidad nos deja con un montón de preguntas, un misterio fascinante que con el tiempo la tradición se encargó de ir resolviendo. Claro, y es justo aquí donde la cosa se pone interesante y la leyenda empieza a coger forma. Vamos a ver cómo, siglo tras siglo, la tradición y otros textos fueron añadiendo todos esos detalles que hoy nos parecen de toda la vida, empezando, claro, por saber quiénes eran realmente estos viajeros. La palabra clave en el texto original es magos. Y esto es importante. No significa que hicieran trucos de magia, ¿eh? El término viene del persa y se refería a una casta de sacerdotes, de sabios, astrólogos, que estudiaban el cielo. Vamos, que eran los grandes intelectuales de su época. Fijaos en esta evolución porque es fascinante. En el siglo I, el Evangelio de Mateo simplemente habla de magos de Oriente. 200 años después, en el siglo III, un teólogo llamado Tertuliano es el primero que sugiere que podrían ser reyes. Poco después, otro, Orígenes, dice que eran 3, por aquello de los 3 regalos. Pero tuvimos que esperar hasta el siglo VIII para que un erudito, Beda el Venerable, les diera por fin los nombres que todos conocemos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y ya, mucho más tarde, en el siglo XV, el arte empieza a pintar a Baltasar como una persona negra, para simbolizar que venían de todos los continentes conocidos en la época. La leyenda fue creciendo y enriqueciéndose con cada siglo que pasaba. Claro. Y no podemos hablar de los Reyes Magos sin pararnos en sus regalos, ¿verdad? Porque no eran regalos elegidos al azar, para nada. Cada uno tiene un significado muy profundo, un misterio que los primeros sabios de la Iglesia se dedicaron a interpretar. Mirad, es muy simbólico. El oro, evidentemente, era el regalo para un rey, y con él se reconocía la realeza de Jesús. El incienso, que es lo que se quemaba en los templos, simbolizaba su parte divina. Y la mirra es una resina amarga que se usaba para embalsamar, así que era como un presagio de su parte humana, de que iba a sufrir y morir como un hombre. 3 regalos, 3 facetas de su identidad. Es muy potente. Pero lo bueno de la historia es que no hay una única interpretación. Fijaos en esta otra, mucho más práctica, por así decirlo. En el siglo XII, Bernardo de Claraval dijo: a ver, el oro era para ayudar a la familia, que era pobre, el incienso para quitar el mal olor del establo, y la mirra como una especie de ungüento medicinal para proteger al bebé. ¿Veis? 2 maneras de entender la misma increíble generosidad. Bueno. Si pensábamos que la historia ya era sorprendente, agarraos, porque lo que viene ahora es increíble. Muy poca gente conoce la aventura que vivieron los supuestos restos de los Reyes Magos después de su muerte. Os aseguro que es una historia digna de una película de aventuras. La cosa, según cuenta la tradición, empieza con la emperatriz Helena, allá por el siglo IV, que encuentra los restos.
De ahí viajan a la gran ciudad de Constantinopla, luego a Milán, para darle prestigio a la ciudad, hasta que en el año 1164 el famoso emperador Barbarroja los captura como botín de guerra y se los lleva a Colonia, en Alemania. Y para albergar unas reliquias tan importantes, se empezó a construir una de las catedrales más espectaculares del mundo. Un viaje de más de 1000 años que cambió la historia de varias ciudades europeas. Y para guardar estos restos se construyó el relicario más grande de todo el mundo occidental, una auténtica obra de arte de oro, plata y piedras preciosas que tardó décadas en terminarse. Esto nos da una idea de la importancia tan gigantesca que llegaron a tener los Reyes Magos en toda la Europa de la Edad Media. Y con este viaje alucinante de las reliquias en mente, volvemos al presente. La pregunta es, ¿cómo esa leyenda milenaria se ha convertido en la noche mágica que todos esperamos con tanta ilusión cada año? Pues aquí va un dato que suele sorprender a muchísima gente. La costumbre de que los Reyes Magos traigan regalos a los niños es bastante moderna. Ojo, nació y se popularizó en España a mediados del siglo XIX. O sea que la historia es antiquísima, pero la noche de regalos, tal y como la conocemos, tiene menos de 200 años. Y claro, esta tradición más moderna ha dado lugar a costumbres preciosas. Las cabalgatas, por ejemplo, como la de Alcoy, que es la más antigua de España, llenan las calles de ilusión. El ritual de dejar los zapatos bien limpios, preparar agua y comida para los camellos y, por supuesto, compartir en familia el delicioso roscón de Reyes. Son pequeños rituales que nos conectan y que mantienen viva toda la magia. Así que hemos pasado de un brevísimo pasaje en un texto antiguo a una celebración mundial llena de alegría. La historia de los Reyes Magos ha viajado a través del tiempo, adaptándose, creciendo, enriqueciéndose, y nos deja con una pregunta final, ¿no? Después de 2000 años, esta leyenda sigue inspirándonos. ¿Qué nuevos significados le encontraremos en el futuro? Lo que está claro es que su estrella, de alguna manera, sigue brillando.